Hay gente que está esperando hace una hora ya acá en la fila. Antes en la fila nos cagaron a pedo. Silencio, habla más bajo. What do you guys think? Wow. I'm gonna buy it. 65 for everything. Esa es la fila para ir a Toledo. Tienes que comprar el pasaje allá y tienes que esperar. Y cada 30 minutos pasa el tren. Pasa el ómnibus en realidad. Pero entran 65 personas, se llena y después tenés que esperar que venga otro y puede demorar. Hay gente que está esperando hace una hora ya acá en la fila. Es un destino muy popular. Me parece. Y hay una persona acá en la fila que nos quiere vender los pasajes, pero ahora medio como que la fila se movió y se arrepintió, así que vamos a ver qué pasa. La verdad tuvimos suerte. Tuvimos suerte porque los amigos de Rumania nos dejaron juntarnos a la fila con ellos, así que vamos a tener que esperar mucho menos de lo que mucha gente. Estamos casi en la puerta. Llegamos. ¡Wow! ¡Qué lugar! ¡Por Dios! Me imagino que hay vistas muy buenas. ¿Quién diría? Yo ni imaginaba que en España había un lugar que era así. Antes en la fila nos cagaron a pedo. Es porque fue así. El chico, muy amable acá de Rumania, primero nos quiso vender su ticket porque hacía mucho tiempo que estaba esperando en la fila y se quería ir. Pero cuando me lo estaba vendiendo, la fila empezó a andar y dijo, che, no te lo quiero vender, me lo quedo. Bueno, digo, no hay problema. Yo me compro uno. Y cuando me lo fui a comprar, muy amablemente, él dijo, quédense acá con nosotros. Bueno, y nos empezó a preguntar de dónde éramos, no sé qué, y nos hicimos amigos. Vino una mujer, se enojó porque dijo que tendríamos que estar atrás de la fila. La mujer tiene razón también, ¿no? Entonces quedó una situación ahí media complicada. Y al final nos quedamos ahí con el chico y nos acabamos haciendo amigos. Un poco de drama ahí en la fila, pero al final no pasó nada. Ahí están nuestros amigos de Rumania. Mira, ya nos hicimos amigos en la fila y están siendo nuestros guías porque estamos siguiendo a ellos. Vamos a ver hasta dónde llegamos juntos. Explorando acá un poco la ciudad y conociendo a la gente también, haciendo amistades en el ómnibus. Me sorprende que está muy bien cuidado. Parece que es original, Sí. ¿no? Vamos a entrar a la ciudad medieval de Toledo. ¿Cuántos habitantes hay? Toledo tiene 84.000 habitantes. Está re bien cuidado esto, ¿eh? Sí. Mirá. Perfecto está todo. La vereda, el asfalto, las paredes, todo. Acá fabrican espadas, entonces uno de los símbolos acá de Toledo. Vamos a ver si encontramos algún lugar que las haga. Eso no es espada, es más como un cuchillo. Wow, mira el champán eso. Qué cosas interesantes. Qué hermoso, En ¿no? Europa la variedad de souvenirs que hay es impresionante. Mirá el trencito. La gran mayoría de la población se dedica al sector de servicios, extendiendo tradición local en la fabricación de espadas. Imagínate ir a un pueblo y vos le decís, ¿de qué trabaja tu papá? Ah, tiene una fábrica de espadas. ¿Te imaginas tener un balconcito allá? Oh. Lisana, mira, encontré una espadita para vos. A ver. Ahí están. No, Mateo. Esa es de madera. Wow. Se nota que es famoso por espadas el Toledo. Pero hoy en día, ¿qué haces con espadas? Para mí debe haber gente que las colecciona. Después le vamos a preguntar a alguien que venda a ver qué es lo que hacen con las espadas. La verdad, un lugar muy histórico, impresionante, muchas subidas, así que hacemos piernas. Sí. No hace falta ir al gimnasio. No. Mirá cómo pasan fino. Suerte. Qué Acá, pedo pasan, ¿eh? acá es bueno tener un moto. ¿Qué es esto? Esta es una revista de chisme. Pero solo hombres acá. ¿Qué lugar? Y bueno, viste las chicas. Chupitería. Chupitería. ¿Qué sería eso? ¿Para chupar? ¿Qué será para? Tequilera. ¿Qué? Mama Y hay Pac. una mujer mostrando la nalga. Me parece un lugar muy... Mama Pac. Chupitería, tequilería. La verdad no sé. Un montón de hombres. ¿Mm? No de mirar tanto, ¿eh? Ah, Ya te vi con los ojos brillosos ahí. Que vinimos a ver los palacios, no vinimos a ver hombres, ¿eh? che Mateo, comprame uno en un edificio así, ¿eh? 2 te compro. Gracias. Ese lugar es muy místico. Vamos aventurando sin saber dónde vamos. Creo que es lo mejor. Yo no sé dónde estamos acá. La verdad, un día
tenemos que establecernos. Creo que Italia sería un lugar donde yo quisiera mucho vivir, pero un pueblito así, que es muy místico. Te levantaste desde el balcón. Mi amor, no te quiero interrumpir, pero te... Esto, Lisana, sí parece una fábrica de espadas. Bien antigua, ¿viste? Y hacen tijeras también. Wow. Toledo, pero tipo... Tipo en oro. Qué lindo. Claro, te venden la espada. Si vas a entrar, tienes que comprar algo, así que... Sigamos. Alimentación virgen de la puerta. ¿Qué significará eso? Yo ahí no puedo entrar. Date el gustazo. Alimentación virgen de la puerta. Que la alimentación es virgen, es fresco. Ah, No seas mal pensado. ¿Se puede? ¿se podrá? Vamos a ver. Hay mucha comida de perro. Comida de perro y de gato, ¿no? Como el jardín de un rey parece esto. La reina Lisana entrando al palacio. ¿Acá vive gente en este lugar? ¿O es solo turístico? De toda la vida, gente que lleva aquí. Esto es como una ciudad. ¿Y esa gente que hace las espadas, tipo, se dedica a eso? De toda la vida. Digo, para no molestarlo más, pero solo para entender, ¿el que compra la espada es que un coleccionador o simplemente un recuerdo o tiene otra función? Eso es un recuerdo. Un recuerdo. Un coleccionador. Porque hacen unas espadas que parecen que puedes usarlas hasta... Eso de toda yo he estado trabajando cuando era joven. Wow, qué Lo que locura. tiene muchas cosas, la tienes que cortar, lo que es el acero, en una prensa. Y luego forjarla, luego grabarla, la tienes que forjar. Y luego cuando la estás haciendo, templarla en el aceite. Con el martillo, todo le da la Sí, con el forma. martillo, Todo como con una el- espada como se hacía antes. Adelante. ¿Y cuánto vale una espada de esa? ¿Cuánto puede llegar a valer? ¿Tipo 1000 euros? No, hombre, y menos. Este tiene un hermano que las vende. 300. ¿Hay de 100 euros? La hay de varios precios. Parece que llegamos al centro. Se nota que hay muchos turistas. Sí. Oh, Mateo, dulces. Es que tengo una hambre. Che, mirá los cuchillos que hay acá. El martillo de Thor. De los Vengadores. Buenísima, son semillas de girasol, garrapiñadas. Ah, dulce. Buenísima. ¿Quieres, amigo? Gracias. Nada. Es riquísimo. ¿Qué? Girasol, semillas de girasol. Ah, 100, 200, entre 100 y 300 euros más o menos. No, y 250. pero si vienes con avión, ¿cómo lo llevas a casa? Tendrás que pedir permiso, yo creo. Pero mirá qué calidad la espada, Creo ¿no? que Ryanair te cobraría 1000 euros. Estos son típicos de acá porque no los vi en el centro, Yo en tampoco. Madrid. Ah, mazapán. Wow. Debe ser una delicia eso. Si vos no te gusta mazapán. No debe ser rico. Bueno, llegamos acá, nos sentamos en las escaleritas. Tenemos lugar para descansar un poco, comer. Compramos una comida en el súper. Con una vista Una espectacular. vista increíble. Este es nuestro restaurante en A la ver. calle de Toledo. Ay, qué cosa, Mateo comprando donuts. Mirá. No, eso lo compraste vos. Yo no vi que Mateo lo puso en la bolsa. ¿Qué Eso lo cosa? compraste vos, Sana. Mano. No te hagas. Ah, Tenemos cubierto como para todo el viaje, más o menos de la vuelta al mundo. y el arroz. Que está un poco frío, pero bueno. 11 euros. Comida, postre, pedida. Todo. En el Y- restaurante 25, 30. Y tenedores, mira. Y yo voy a probar la cerveza madrileña Mahou. Espectacular. El momento más favorito de Lisandro. El momento más esperado del día no es ver el monasterio de Manolo, sino la donuts que Lisana quiere comer. Es suave. Es ¿Lo rico. viste? Suave. Es como una nube con mi café latte, sin azúcar, sin leche, pero probablemente un montón de químicos. ¿Ves? Oh. Matame que no te denuncio. Es hecho en España. Dos cosas que voy a decir de España que estoy descubriendo. Tienen el mejor jamón del mundo, no se puede negar, y la panadería es buenísima. ¡Qué hermosura! Mira, ¿dónde va? Vamos a seguirlo. A una batalla. Señor, hoy sacamos una foto. Disculpe la molestia.
Todos quieren foto. Vino y se hizo famoso. Mira, podía hacer una transferencia y pagarle con débito al guitarrista. Muy moderno. Muy moderno. Al artista de calle ahora se le puede pagar con tarjeta también. Pescados hechos de masita. Ah, bueno. ¿Son hechos de masita? Sí. ¿Qué pensabas? ¿Que es un pescado? Sí, como pescado masitero. Wow. Can I see it once again, please? Qué locura. When I drop it, will you stop 10 euros off of it? No, if you drop it, you have to pay it. No. We must agree that he's a very good negotiator. I'm not. I'm not. No? I'm not getting anything. What do you guys think? Wow. Beautiful. It's a Spanish shape, that's why. It's Spanish, right? You know what this reminds me? El Zorro. He was Spanish. Yes. Wow. Totally heavy. steel. Yes, it's totally steel. There's no plastic It's parts heavy. on it. It's handmade in Spain, In Toledo. in Toledo. Can I pay half now and half the next time I come to Spain? Yes, and then you bring it back to Perfect. home. The next time you bring it to Perfect. Spain. That's good. So Oh. what are you thinking about? I'm gonna buy it. That's good. Wow, we have a deal. Yes, so then this is for you. Thank you. Wow, lucky guy. Take off. Is to hang the sword. Yeah, to put it Yes. on the wall. Wow. I think this is one of the most beautiful swords I've ever seen in my life. No, I can't. I already give you the hanger. 255 for everything, okay? And I will My make math you. was way better. Why? It's a round number. It's a quarter of 1,000, you see? Hoy en la mañana me di cuenta que empecé a pronunciar palabras sin decir sh. Tipo, llena de gente, no sé por qué, pero pega, ¿viste? El acento se te pega. Llena de Mirá, gente. la gente de Madrid habla así. Bueno, salimos a la calle, comimos unas No, eso es frutillas. mexicano. No, hablan así. No. Comimos unas frutillas, Eso disfrutamos el día. Eso suena mexicano. Tienen una cantadita así. Yo lo escucho así. Yo también dije allá, no allá. Allá, claro. No para de sorprender porque en cada esquina hay algo. Hay un lugar más lindo que el otro. Mira, ahí como que bajas a la ciudad. Buah. Casi me pisaron con el autobús, Vamos a buscar un taxi para ir a la... Vamos a preguntar cuánto... ¿A dónde era? Mirador de ¿Mirador la... del qué? Vi. Mirador del Valle. Una pregunta, señora. ¿Cuánto más o menos cuesta hasta el Mirador del Valle? El mirador vaya hasta el fondo. Sí. Y si sois listos, hay un autobús. Yo te voy a cobrar 10, 12, 15 euros. Pues nosotros estamos listos para ir. Enfrente, allí enfrente, ¿vale? Vale, ahí Ahí donde hay una pasas. escalera. Sí, esta es la casa. Sí. A la izquierda y hay una calle. Subes una escalera mecánica hasta arriba del todo, hasta donde está la casa esta que se ve arriba del todo. Sí. Pues a la izquierda y hay un autobús que sube. Y hace una ruta turística y todo encima. Bueno, Vale. muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Nada. Buen día. Es el taxi más ético que yo he visto en toda mi vida. No quiere cobrar. No quiere cobrarnos y nos dijo que agarremos el ómnibus porque es más barato. Esto nunca lo he visto en mi vida. No rock. No rock, mis amigos. No rock. Después de 5 vueltas vamos a buscar el trencito turístico. Encontramos el Trencito. lugar para comprar los tickets. Nos bajamos todo, después subimos. Hicimos el camino 2 veces. Buenísimo la vista acá. Con 7 euros, 7 por persona, tomas el trencito, 40 minutos del paseo y te lleva... A ver esta vista Creo hermosa. que valió la pena porque es buenísimo. Es hermoso. Y acá el trencito, mirá, les mostramos. Playa, Oh, están pescando y... it's like a... What's that? La gente española es muy buena gente. Si vos parás para preguntar algo, te explican, te ayudan, te muestran. Son gente muy prestativa, o sea, te escuchan, te prestan atención. Por lo menos la experiencia que yo tengo acá y la que tuve también cuando trabajaba con ventas. Lo único que para un latinoamericano hay cosas que se pueden mal interpretar.
La única diferencia es que al mismo tiempo te ayudan, pero al mismo tiempo te cagan de pedo. Es que así, si ven que estás haciendo algo mal, te lo van a decir. Y si ven que hay algún beneficio también que vos puedas ganar, te lo van a decir también. Y por ejemplo, si te ven haciendo algo mal, vamos a suponer, estábamos en el tren, nosotros estábamos con el amigo este de Rumania, que nos ayudó a llegar hasta allá, hasta Toledo, y él estaba hablando muy alto, y una persona fue y le dijo así, rápido, habla más despacio, que no puedo escuchar la explicación. Y él quedó como, ¿está enojada esta persona o qué? No, le digo, no está enojada, es la forma que acá tienen de comunicarse. Después cuando nos bajamos del tren y nos fuimos y seguimos, esas dos mismas personas nos dijeron, hasta luego, que tengan un buen día. Y nos pasó muchas veces, tipo, silencio, habla más bajo, la mascarilla, rápido, rápido, no sé, apúrense. Así que quedas como, bueno, tranqui, no pasa nada. Pero obviamente son gente buena, es solo como ellos comunican en su cultura para latinos puede ser algo nuevo, porque no estamos yo. ¿Por qué me incluyo en la comunidad latina? No, porque vos te acostumbraste Sí. a la comunicación que yo tengo con vos. Sí, es como... Y no estás acostumbrada a la comunicación que un español Sí. tendría con vos. Entonces cuando ves la diferencia, sentís tal vez el mismo choque que yo sentí cuando trabajaba para esta empresa, que la sucursal era acá en España. Pero después te das cuenta que en realidad... qué cagada que se echó. Casi Nos cagó el pájaro. tan cerquita. Pero después te das cuenta que la gente es muy buena, te ayuda, charla, todo es buenísima. Mateo, ¿el próximo será eso? Me gusta, es más o menos como el que tengo, pero me faltaría esta raya acá y ahí... Ah, mira, te lo- tiene acá también la ceja. Tienes la barba. Está bueno. Me parece que son de Centroamérica los que cortan. Cortar, peinar, más cejas. 10. La mitad Estonia. Mateo, ¿quieres hacer la comida? Esa. ¿Qué? Estamos en los templos de Egipcio y como esta noche no tiene luz, No se ve nada. Pero acá tenemos el amigo de Rumania que nos trajo la linterna. a ver. Prende la luz ahí también, mirá. Wow. Yeah, sure, cool. Oh. So there's no water here like in the photos. Mira qué lindo vista que Mirá tenemos. qué lindo, che. Y la realidad. Una oscuridad. Bueno, qué pena. Y prendimos la linterna y el guardia se enojó, dijo, apaguen la linterna. Vamos a probar el bocadillo de calamares que nos falta probar, así que vamos a ver qué tal. Hace un frío, cambió el clima. La Fanta en España es más amarillo que en Estonia. Es como un naranja claro. El gusto es igual. El gusto es igual, Ah, pero el color diferente. pero el color es diferente. Acá tenemos Los bocadillos, a ver qué tal son. Wow, mirá lo que es esto, el famoso bocadillo de calamares. Es riquísimo. A mí que me gustan las rabas, me encanta. Pan con raba. parece un choripán un poco, ¿no? Es como el choripán de la gente de Madrid. Es pan Pan con raba adentro. con queso fritas. Veo que son todos así, sin nada. Sin nada, no le... Pondría una salsa de tomate. Yo también, lo mismo me pregunté. ¿Será que le ponen algo o lo comerán así? Fotos que no ponen nada. No ponen nada, ¿no? Estoy impresionada con esa aerolínea. ¿Lleno de comercio?